de ver este video en algún momento, si le llegó o si está hoy presente, pues bueno, dése la oportunidad hoy de escuchar esta posición que también es bíblica, que no la trato de reforzar con libros, no la trato de reforzar con revelaciones personales, que no les voy a decir hoy lo que nunca les he dicho tampoco anteriormente, que Dios me habló, que Dios me dijo. No, yo no tengo una conexión especial con Dios, no soy mejor que ninguno de ustedes, solo tengo una función diferente dentro del cuerpo de Cristo, una función de ministro, una función que me permite ayudar a las personas a traer claridad sobre temas de carácter espiritual y también de carácter religioso. Como ustedes bien lo saben, quienes conocen pues mi trayectoria o quienes han estado conmigo a través de los años también, independientemente de la religión que puedan profesar. Ustedes saben, los que me conocen, que aunque soy conocido también como un pastor, normalmente los pastores son protestantes, normalmente, aunque la Iglesia Universal también tiene pastores, pero que soy conocido como un pastor, no represento una denominación en especial. Tengo, claro está, mi documentación legal como la exige el Ministerio del Interior de la República de Colombia. Tenemos estos aspectos legales, pero normalmente no les hablo ni de la iglesia, o tampoco utilizo el término mi iglesia, ni les hablo de mi denominación. Esos son aspectos legales, simplemente papeles, sino que ustedes saben que yo les hablo siempre en nombre del amor, en nombre del Espíritu, en nombre de Cristo, en nombre del Evangelio eterno, la nueva manera de pensar, el Evangelio que ha estado escrito desde la eternidad, sin tener que mencionar una denominación como tal. A mí en lo personal no me preocupa si usted se identifica como miembro de la Iglesia Universal o de cualquier otro grupo, o protestante o evangélico, como sea. Yo quiero ver hoy, quiero acercarme a cada uno de ustedes sintiéndolos y viéndolos como mis hermanos, mis congéneres humanos, personas que como yo tenemos una experiencia humana desde la parte espiritual, estamos viviendo esta experiencia humana y en esta experiencia humana nos estamos acercando a esa espiritualidad, a ese origen y reconectando con la fuente de la cual provenimos cada uno de nosotros. Bueno, quiero mostrarles unas cosas interesantes. ¿Se ha preguntado usted cuántas veces aparece la palabra anticristo en la Biblia? Porque se habla mucho del anticristo, incluso pues se dice del anticristo en este tiempo, así nos han enseñado. Entonces, normalmente uno piensa pues como el anticristo, lo relacionan que el anticristo tiene que ver con, dicen, la bestia, ¿cierto? La bestia, el anticristo 666, anticristo, un personaje que se va a hacer llamar a sí mismo Dios como tal. Bueno, todas estas cosas. Entonces, nuevamente, a todos, pues bienvenidos. Me alegro grandemente que estén hoy con nosotros y que usted pueda escucharnos o vernos en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia, que es el libro de donde nace la idea del anticristo, o de donde se toma la idea del anticristo, cuántas veces aparece realmente? 10 veces, 100 veces, 5 veces. ¿Qué textos hay exactamente que digan la palabra anticristo? Bueno, me he dado en esa tarea de buscar, de leer, y son muy pocos los textos realmente donde aparece la palabra anticristo como tal. Son muy pocos. En Juan, en la carta de Juan, encontramos un máximo de 3 veces la palabra anticristo. No aparece más veces. Hay otros textos que les voy a regalar donde no aparece el anticristo, sino que se habla de otros personajes. Pero esos textos se toman para darle fuerza al anticristo. Algunos son del Antiguo Testamento, otros son del Nuevo Testamento. Y se toman como si se refirieran directamente al anticristo. Pero cuando usted lee, y yo quiero pedirle que lo haga cuando pueda, por favor, porque es un tema que es importante para que usted tenga tranquilidad, para que usted tenga claridad en su mente y no se deje engañar, no se deje mover por cualquier persona que se levanta a decir que Dios le dijo, o que tiene una profecía, o que el fin ya viene, o que el mundo se acaba en tal o tal fecha. Hace unos meses atrás, cuando empezó la epidemia, esta pandemia, escuché unas grabaciones de unas profecías brasileras, donde se había dicho que el Señor le había revelado a esta persona que el 30 de junio, y hoy estamos constatando acá hoy, que estamos a 29 de julio, que el 30 de junio el Señor venía.
y bueno, la iglesia lloró, eso corrió por el mundo, enviaron videos, eso la gente dijo, sí, el Señor va a venir, creyeron. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿Dios mintió o la persona en una emoción habló lo que Dios no le habló, pero dijo que Dios le habló? Y el pueblo aceptó que si la persona decía que Dios le habló, Dios le había hablado, cuando realmente Dios no le habló. Mira, hay una prueba muy bonita en el Antiguo Testamento cuando Dios mismo dice, ustedes van a saber que un profeta es profeta o no lo es, si se cumple. Bueno, ahí está para los que escuchaban esas profecías y que también me las enviaron porque envían muchas cosas. El 30 de junio quedó de venir el Señor en la creencia popular, ¿no? Ustedes ya saben cuándo vino, ¿no? No se asuste, no se asombre si yo dije el pasado, realmente el Señor ya vino. Pero bueno, si usted está allí escuchando por primera vez y le parece una cosa terrible, en vez de parar o colgar o apagar, más bien pregúntese por qué yo, desde este lugar, le estoy diciendo a usted esas palabras. Dese la oportunidad de renovar la información que tiene, que ha recibido, y dese la oportunidad de conocer algo más, algo nuevo, algo diferente quizás, pero no nuevo en el tiempo, sino algo que realmente siempre ha estado, pero que quizás es nuevo para usted o para las personas en este tiempo. Entonces estamos hablando de el anticristo. ¿Cuántas veces aparece? Vamos a mirar, por favor, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan 2:22. Vamos a tomarnos el momento de ir. Si usted no tiene Biblia, no tiene Nuevo Testamento, pues yo le solicito que anótelo. Casi en todas las casas hay una. Casi en todas las casas. O si no, en su celular usted puede buscarlo también en su momento. Primera de Juan 2:22. Yo lo leí acá en la versión NTV y también en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. ¿Y quién es el mentiroso? ¿O quién es el falso? El que niega. El que niega que Cristo vino en carne. El que niega que Cristo se manifestó como Jesús. Bueno, y así como este texto, vamos a mirar también, por favor, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 18, por favor. Primera de Juan 2:18. Preste la atención. Esto le va a cambiar la vida totalmente a partir de este momento. A mí me la ha cambiado. Vivo más tranquilo, porque ya no estoy siguiendo a un Dios inventado, creado por la religión tradicional, y un Dios hecho a imagen y semejanza de la imaginación del hombre, a imagen y semejanza de los caprichos y deseos de los seres humanos. Un Dios lleno de rencor, de ira, de enojo, un Dios castigador. Bueno, es el Dios de la religión, es el Dios que logra hacer lo que aquellos que lo crearon no quieren hacer o adjudicárselo ellos porque serían vistos como crueles. Entonces, más fácilmente dicen que Dios sí lo puede hacer. Entonces, piensen lo que le estoy diciendo. 2:18 al 22, des esta oportunidad. Dice así: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. ¿Recuerdan que les dije que aparecía 3 veces? Bueno, ahí llevamos 2 y la que leímos abajo 3. 3, 4 veces, no aparece más. Y Juan es el que habla del anticristo. Y préstele atención al texto como dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros y al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así.
porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Mire, espero que usted tenga un corazón humilde para recibir esta palabra en esta noche. El anticristo se nos ha enseñado que es un personaje que aparecerá en el escenario público y mundial en el fin de los tiempos. Cualquier persona en las congregaciones, en su gran mayoría, cuando hablan de los últimos tiempos, piensan en este tiempo, en el año 2020. Eso pensaban en el año 2012. Eso pensaban en 1990. Eso pensaban en el año 1500. Y si vivimos 100 años, en el año 2120 pensarán que es el último tiempo o dirán, estamos cerca del último tiempo. Bueno, a la iglesia la han engañado durante los últimos 20 siglos. Cada vez que pasa un siglo, entonces pasan la frase hacia el futuro. Va a venir pronto, ya viene el Señor, estamos en el último tiempo. La Biblia enseña, si usted la lee, enseña que el último tiempo fue en el tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra. En su vida, en su muerte y en su resurrección, en la historia de la iglesia en el primer siglo, en esos primeros 70 o 100 años, es lo que la Biblia llamó el último tiempo. La Biblia no estaba llamando el último tiempo a 1000 años después, ni a 1500 años después. A mí a veces me gustaría hacer una apuesta con algunas personas. Si lográramos vivir 1000 años, podríamos firmar un contrato y les aseguro que dentro de 800 años, de la forma en que la iglesia lo enseña, el Señor aún no ha venido. Pero a la gente le seguirán diciendo que el Señor viene pronto, porque los tienen engañados, porque les han mentido, porque al mentirle les han robado la oportunidad de disfrutar la presencia de Dios aquí y ahora. Les han robado la oportunidad de experimentar la presencia de Dios. Lo que Dios entregó gratuitamente, la religión lo secuestró para que las personas no sean libres, para que no disfruten de quienes realmente son ellos. Miren, la iglesia es un conglomerado de personas que piensan que están tratando de agradar a Dios, que están tratando de comprarse la salvación, que son seres humanos pecadores, cuando lo que realmente enseña la Biblia y el Evangelio eterno es que todos ustedes son hijos de Dios, que son espíritus hechos perfectos y que tienen una extraordinaria y maravillosa experiencia humana. Y en esa experiencia humana nosotros elegimos y tomamos decisiones y elegimos nuestra religión, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras prácticas. Y en ese caminar, Dios ha estado llamándonos a través de diferentes circunstancias, medios, lugares o personas, ha estado llamando nuestra atención para que reconectemos con esa verdad original, creados y hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios en el Espíritu. Hijos de Dios. El Evangelio eterno nos enseña que el último tiempo fue el tiempo de la iglesia primitiva, fue el tiempo cuando el Señor entró en el escenario del mundo. Gálatas capítulo 4 del 1 al 4, Gálatas 4 del 1 al 4, anótalo allí, lo lees. Gálatas 4 del 1 al 4, cuando el Señor entra en la tierra, en el escenario del mundo, hace 2000 años atrás, es el último tiempo, es el tiempo profetizado por los profetas. El mismo Jesús dijo esto: los profetas y la ley van hasta Juan. Y cuando Jesús dijo los profetas y la ley van hasta Juan, se refería a Juan el Bautista, el último de los profetas. La ley y los profetas van hasta Juan, porque ese era el último tiempo, iglesia, hermanos, amigos, era el último tiempo. Yo sé que muchos de los enseñadores no tienen mala intención. Eso es lo que han aprendido genuinamente, con un buen corazón, es lo que enseñan a las personas, pero están enseñando mal. Y el pueblo que está recibiendo esa enseñanza, entonces se está cumpliendo esa palabra de Jesús en los evangelios, donde dice: maestros ciegos guiando a ciegos, ambos caen en el hoyo. Tanto el enseñador como el que es enseñado no encuentran respuestas en Dios.
no disfrutan la vida cristiana, no tienen la seguridad, la certeza de la salvación, no tienen la seguridad de saber quiénes son delante de Dios, aún creen que tienen que comprarle a Dios cosas, pagarle favores, aplacar la ira de Dios. Aún están pensando que algún día se va a levantar un personaje que va a hacer mucho daño en la tierra. No les bastó con crear al diablo y que ya ha hecho tanto según la religión, ahora que tienen que crear otro personaje que llaman el anticristo. Lea bien, lea en su Biblia, vaya, busque la Biblia que hay en su casa empolvada, busque en Google, lea en alguna parte, en algún buscador de esto, busque Primera de Juan capítulo 2, que dice que esos anticristos salieron de sus iglesias y oído, no podemos interpretar mal el texto bíblico, no está hablando de las iglesias del año 2020, no, hay que leer el texto, hay que leer la introducción, hay que leer a quién está siendo enviada la carta que Juan está escribiendo. Juan está escribiendo la carta a unos destinatarios específicos y le está diciendo, incluso en la misma carta de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, si usted lee, Juan hace referencia a algunos de esos anticristos con nombre propio, que impedían a los hermanos que recibieran a los pastores y predicadores que pasaban por allí, que obligaban a los hermanos, les impedían que los recibieran en sus casas, que no permitían que les compartieran alimento ni dinero, que no los ayudaran. Incluso que del propio Juan hablaban mal y hasta le habían prohibido a algunos que lo recibieran. Tanto que Juan dice, cuando yo vaya, los pondré en orden, porque no andan conforme a la verdad. Ponle atención, dice, estos anticristos salieron de nosotros, son seres humanos. Y son seres humanos que por su forma de creencia, de enseñanza, de comportamiento, se oponen a una verdad que permanece hasta el día de hoy. En la Biblia, espíritu también se interpreta como corriente de pensamiento que trasciende a través del tiempo, que permanece como un dogma y es aceptado como una enseñanza o una verdad. Espíritu, oído. No solo, cuando hablamos de espíritu, no hablamos siempre de seres energéticos, incorpóreos, buenos o malos. No, espíritu es una forma de pensamiento también que permanece a través del tiempo. Y el pensamiento o espíritu o creencia del anticristo como tal, o sea, la forma de pensamiento de un anticristo, permítanme decirles que permanece en el día de hoy y que muchos de ustedes, y me incluyo también ahí, hemos estado escuchando muchas veces a los anticristos. Porque el anticristo es aquella persona que no acepta que Cristo vino en carne como Jesús y que no acepta, oído, que el sacrificio de Jesús fue suficiente, pleno, total, para quitar el pecado, para darle fin a la ley, para terminar el sacerdocio levítico, para establecer un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo testamento, un nuevo sacerdocio, una nueva ley. La iglesia en su mayoría, oído, escúchame bien, en su mayoría tiene pastores y predicadores anticristo. Personas que aún le están enseñando al pueblo que son pecadores. Eso es anticristo. Cuando usted le dice al pueblo que son pecadores, es anticristo porque Jesús al morir en la cruz quitó el pecado. Cuando usted le está diciendo a la gente que tiene que tratar de agradar a Dios comprando la salvación, teniendo buen comportamiento, es anticristo. Porque claramente está en el Nuevo Testamento que el favor de Dios se recibe por gracia, regalo. 2, que Dios no nos acepta ni nos premia por comportamiento ni por conducta, sino por decisión propia. Él decidió aceptarnos para mostrar en ese acto su amor, su buena voluntad hacia nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y que cuando nosotros no estamos interesados en Dios ni en la espiritualidad, Él se interesó en nosotros. Muchos anticristos han salido por el mundo, desde el tiempo de Juan hasta nuestros días. Cuando pensábamos en el anticristo, pensábamos en en un demonio, en un hombre. Mucha gente dice, no, el anticristo es un político, el anticristo es un rico, el anticristo, bueno, hay gente que es tan tremenda que dice que es un líder religioso y bueno, tantas cosas. Hay gente incluso que dice que el anticristo ya nació unos años, otros que están naciendo, otros que viven en el Medio Oriente.
Jesús dijo en la profecía de Mateo, que ustedes saben que se cumplió toda antes del año 70, usted lo sabe, y si usted no lo sabe, pues ya lo acaba de escuchar, ahora póngase en la labor de constatar yo por qué digo eso. Y si no está de acuerdo conmigo y me quiere refutar, hágalo con argumento. Busque en los anales de la historia que lo que le estoy diciendo tiene sustento. Y Jesús dijo, muchos dirán, aquí está, o allí está, oído. Un anticristo es una persona que niega que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Un anticristo es una persona que niega que el sacrificio de Jesús quitó el pecado. Un anticristo es una persona que sigue llamando pecadores a los que Dios llama justos y santificados. Un anticristo es uno que sigue diciéndole a la gente que algún día, si tiene buen comportamiento, va a ir al cielo, y si tiene mal comportamiento, va a ir al infierno. Todo eso es contrario. Pablo dice con lágrimas, dice Pablo, lo digo con lágrimas, con dolor, dice Pablo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí te voy a compartir hoy un misterio para algunos y para otros, algo que ya saben, y es un tesoro precioso. La cruz de Cristo, oído, fue Jesús. Y la cruz de Jesús fue el madero. El lugar donde cada uno tuvo que estar sometido y sujeto. Y dice Pablo, esas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces la gente piensa, es en el madero. Ay, esa gente es enemiga de la cruz, o sea, del palo allí, de la vara esta. No, enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Jesús. Y lo más interesante es que cuando predican, hablan de Jesús. Y dice, amamos a Jesús. Y dicen a la gente, venga Jesús. Jesús te limpia, Jesús te salva, Jesús te perdona. Pero luego le dicen, si te comportas mal, pierdes la salvación. Si no vienes a esta iglesia y te vas para otra, te vas para el infierno. Si entras a tal lugar, se te meten los demonios. Por Dios, anticristos. Porque uno que ama a Cristo acepta que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Uno que ama a Cristo o que es pro Cristo entiende que Jesús es importantísimo en este proceso, porque Jesús es la puerta por la que entramos y salimos y hallamos a Cristo. Entiende que fue necesario que Dios se hiciera hombre en la persona de Jesús para que una vez muerto y resucitado conociéramos al que es, al que vive por los siglos de los siglos, que se conoce y se llama en nuestro país, en Latinoamérica, en Colombia, se conoce como Cristo. El Cristo no es el crucifijo. El Cristo o Mesías es el Hijo de Dios, prometido desde la antigüedad al pueblo de Israel y al mundo entero en la promesa que Dios le hizo a Abraham hace más de 4000 años atrás. Esos falsos salieron y se convirtieron en anticristos, porque en vez de enseñar la verdad del evangelio eterno y pasar a las personas por Jesús y presentarles a Cristo, detienen a las personas en Jesús allí solamente y no avanzan de allí, no pasan de Jesús. Quieren imitar a Jesús en lo natural, quieren la barba larga, quieren la túnica, quieren el bautismo de Jesús, quieren el ayuno de Jesús, quieren todo lo de Jesús, pero se niegan voluntariamente a aceptar a Cristo resucitado, a conocer la gloria del evangelio de Jesucristo resucitado, a tener el encuentro con Jesucristo que lo restaura, lo salva a uno, lo reconecta con Dios nuevamente, que lo hace verdaderamente libre. Yo sé que muchos de ustedes conocen al Jesús histórico, incluso al Cristo histórico, pero la invitación es que conozcamos a Jesucristo resucitado, vivo, como Dios, como Hijo de Dios, como Señor de la Iglesia, como Salvador. Muchos falsos han salido. ¿De dónde salieron? De las iglesias de ese momento en el que Juan estaba vivo. Se convirtieron en anticristos porque negaban que Cristo hubiese venido en carne, en la persona de Jesús. Porque rechazaban a quienes enseñaban esta doctrina. Y entonces Juan dice, bueno, estos son anticristo. Quieren que la gente siga en el antiguo pacto, en la antigua dispensación,
no han aceptado que la ley y los profetas fueron únicamente hasta Juan el Bautista. Mira los textos. En ningún otro lugar de la Biblia, en ningún otro lugar de la Biblia, aparte de Juan, y es bien interesante esto, vas a encontrar, anota por favor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 de Tesalonicenses 2:1. Vamos a mirar un momento allí, por favor. 2 de Tesalonicenses 2:1. Yo espero que usted ya esté respirando más tranquilo. Bueno, y yo sé que para algunos es difícil un poco porque usted ha escuchado 10 años, 5 años, 20 años, y yo vengo y le digo algo totalmente diferente hoy. Pero yo le invito para que usted guste la verdad, para que el conocimiento lo haga verdaderamente libre en su corazón y usted ande libre de temor. Mire, lea la palabra de Dios. Escuche el mensaje y lea la palabra. El mensaje puede ser acusador, pero la palabra es libertadora. El mensaje puede ser de muerte, pero el Espíritu da vida. Usted debe elegir, usted debe escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:1, dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Vamos a mirar también, por favor, el capítulo 2, versículo 12. Préstale atención. Dice: entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Los únicos textos donde usted va a encontrar la palabra anticristo es en Juan. No lo va a encontrar en ninguna otra parte. Solo en Juan. Juan no le escribe oído a la iglesia, sino que Juan le escribe a los hermanos del judaísmo que se han convertido al cristianismo, igual que Judas, igual que Pedro y Juan. El único en el Nuevo Testamento que le escribe a la iglesia, a los gentiles, a la iglesia, es el apóstol Pablo o San Pablo. Y Juan no le está escribiendo a una iglesia oído de 20 siglos después, sino que le está escribiendo a los hermanos y creyentes del siglo presente donde él estaba. La palabra pronto que aparece allí en las lecturas que usted puede hacer en Juan es un pronto no de 2000 años, sino un pronto de que está cerca lo que va a pasar, de que esos anticristos estaban manifestándose ahí. Un anticristo es uno que niega que la obra de Jesús es perfecta. Es uno que quiere que permanezcas en el antiguo pacto. Estos textos que te voy a dar, si alguien los va escribiendo allí o los pueden compartir ahí en la parte de notas o los van compartiendo, escribiendo, son estos. Lee Mateo 24, versículo 15 y Mateo 24 del versículo 22 al 24. Lee Daniel, capítulo 9, versículo 27. 11:31 al 36 y Daniel 12:11. Lee Marcos 13:14. Lee el libro de Ezequiel, capítulo 36, 4 al 5. Capítulo 36 de Ezequiel, 18 al 19. Capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 39, versículo 1 al 7. Lee Apocalipsis o Revelaciones, que es el nombre más correcto para Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al versículo 18. Lee el capítulo 19, versículo 20. Lee el capítulo 20, versículo 10. En Juan aparece anticristo 3 o 4 veces. Juan explica que es gente que salió de la iglesia de ese entonces, en ese momento, que era gente que se oponía a la verdad. Y la verdad a la que se estaban oponiendo ellos era que Jesús había venido, o sea, Cristo se había manifestado en carne. Los otros textos que te estoy dando hablan de otros personajes. Pero la iglesia, para sostener la enseñanza del anticristo, toma esos textos y los aplica y dice que se refieren al anticristo. Pero en esos textos no dice anticristo. Léelos. Si no te acuerdas, devuelve el video un poco y vuelve y busca y léelos, oído. Los aplican al anticristo.
Yo quiero llevarte a un texto que está en Hebreos, que dice, ¿quién es un anticristo? ¿Quién es un anticristo? Para que te des cuenta, entonces, que hay muchos anticristos hoy, mucha gente en los púlpitos, oído, en los púlpitos, que aunque son pastores o líderes o representantes de la iglesia, y aunque propenden enseñar la religión o el evangelio, la forma de enseñanza que tienen actualmente es una enseñanza anticristo. Es decir, todo lo que tiene que ver con Jesús después de la resurrección, cero para ellos. Ellos no quieren saber de eso. Ellos quieren hablarte de Jesús cuando nace, quieren hablarte de Jesús humano en su experiencia humana, quieren hablarte de Jesús hasta la cruz y la tumba, y ahí paran. Quieren volverte a llevar otra vez a que Jesús nazca. Quieres que imites todo lo de Jesús en vida, pero no quieren, y en sus predicaciones, en sus enseñanzas, en sus homilías, no quieren que conozcas a Jesucristo resucitado. ¿Y no te parece muy interesante que Dios desapareció a Jesús? La tumba de Jesús está vacía. El que permanece hoy, el día de hoy, oído, no es Jesús. Jesús se murió, resucitó, su tumba está vacía. Que permanece hoy, hasta el día de hoy, se llama Cristo o Jesucristo resucitado. Él sí permanece y vive hasta el día de hoy. Ha tocado la vida de miles de personas, ha cambiado a millones de personas a través de estos 20 siglos. Muchos de ustedes han sido testigos presenciales de lo que Él ha hecho en sus propias vidas y en la vida de otros. Pero la religión insiste en que nos quedemos atrás solo con Jesús, y eso es ser un anticristo. Porque Jesús nació y murió solo para que conociéramos al resucitado, para que conociéramos a Cristo resucitado. Por lo tanto, rechazar a Cristo y querernos quedar solo hasta Jesús, siendo que el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 16, es necesario que yo sea quitado, es necesario que yo desaparezca, es necesario que yo no me quede más, porque debe venir el otro, debe manifestarse el otro, el prometido, el que nos introduce en este reino de gloria, el que nos introduce en toda esta enseñanza maravillosa. Pero la gente se quedó antes de la cruz y no después de la cruz. Y mira lo que dice este texto maravilloso que está en Hebreos. Búscalo, por favor. Yo sé que lo que te digo para mucha gente suena blasfemia, pero quiero recordarte esto. Una verdad escuchada por primera vez suele sonar como una blasfemia. Suele sonar como una blasfemia. ¿Cuántos de ustedes actualmente aceptan que la Tierra es ovalada? Porque ven las fotografías, porque se la muestran desde el espacio, porque, bueno, que es redonda, porque que no puede ser plana y no redonda. Hubo un tiempo en el que todo el mundo decía que la Tierra era plana. Todavía hay gente que lo piensa. Pero actualmente la ciencia, los libros, hasta la religión, todo el mundo acepta que la Tierra es redonda. ¿Saben ustedes que fue la religión la que mató a miles de personas no hace más de 500 o 600 años porque decían que la Tierra era redonda? Porque la religión decía que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y era la iglesia la que mataba a quienes decían que no era así. Pero quienes se atrevieron, eso sonó blasfemia, y murieron miles y miles hasta que comprobaron que lo que esos miles decían era verdad. Y entonces la religión entró y adoptó esa verdad como propia. Qué falsa es la religión, por eso me molesta la religión como tal. La religión que obliga a la gente a creer solo porque lo dice la religión y punto. ¿Y para qué nos dio Dios la cabeza y el cerebro? ¿Y para qué nos dio raciocinio si no podemos usarlo y no podemos pensar? Lo que yo te digo te puede parecer molesto y algunos pueden estar diciendo, tengo ganas hasta de vomitar. Pues ve y vomita y ven y escúchame. La verdad te libera. La verdad te hace libre. El anticristo no es un personaje que va a nacer en algún momento. Deja ya ese vino viejo. Recibe el vino nuevo. Conoce a Jesucristo resucitado.
El anticristo o el pensamiento anticristo es aquel que niega la obra de Jesús en la cruz y que deja a la gente antes de la cruz y que no logra pasarlo después de la cruz a la resurrección, a encontrarse con el resucitado. Les ruego hoy a ustedes, después de más de 1900 años, yo les ruego hoy a ustedes lo mismo que le dijeron los ángeles a las mujeres y a los hombres que buscaban a Jesús en la tumba vacía y fría en el tercer día. No busquen más entre los muertos al que vive, por favor. No lo busquen más. No malgasten el regalo del tiempo maravilloso. No malgasten la capacidad que tienen de pensar y razonar buscando en la tumba fría al que vive. Baja ya el Señor de la cruz sufriente. Encuéntrate con el resucitado, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Pero te pido el favor de que lo busques, por favor. Libro de Hebreos. Capítulo 10 del libro de Hebreos, por favor. Versículo 29, y acá vamos terminando. ¿Quién es un anticristo? Hebreos 10, 29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios, han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo. ¿Quién es un anticristo? ¿Quiénes eran los anticristos allá? ¿Y quiénes son los anticristos actuales? Porque es una forma de pensamiento, es un espíritu, es una forma de enseñanza, de doctrina que está introducida en la iglesia. Aquellas personas, oído, que han pisoteado al Hijo de Dios. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se llama Cristo, el Mesías. ¿Y cómo lo han pisoteado? Cuando no le han dado el valor a lo que Él alcanzó por nosotros. Cuando han menospreciado lo que Cristo hizo por nosotros. La gente habla de la religión. No me gusta la religión, detesto la religión, no quiero nada de Dios. Hay gente que está resentida con los hombres, con la forma de enseñanza, con el comportamiento de los líderes, pero no necesariamente con Dios, porque si conocieran la espiritualidad, entenderían que Cristo, el Hijo de Dios, es extraordinariamente maravilloso. Los que han pisoteado al Hijo de Dios y han tenido por inmunda, por vulgar, por común, la sangre que nos lavó y nos limpió, oído, y que nos hizo justos, santos delante de Dios. Deja ya de prestarle el oído a esas enseñanzas donde lo único que te dicen es que eres un pecador miserable que no merece sino la ira de Dios. Ya cambia el canal, libérate, deja el temor al hombre. Has sido justificado por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tienes derecho a que te vaya bien. Eres un hijo de Dios, eres bendito. Eres un espíritu resucitado, experimentando la vida humana con la influencia del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu corazón. ¿Quién es un anticristo? Aquellos que resisten al Espíritu de gracia, aquellos que rechazan al Espíritu de Dios, aquellos que rechazan a Cristo. La gracia, esa palabra gracia la usan todos los predicadores, pero no la viven, no la practican, no la creen. Yo no digo gracia por decir, no digo gracia porque está en la Biblia dice la gracia, no. Yo te hablo de gracia porque la gracia cambió mi vida, transformó mi vida. La gracia es el mayor regalo que Dios nos ha dado. La gracia tiene nombre, se llama Cristo. Anticristo es aquel que rechaza el evangelio de Cristo y que quiere tenerte antes de la cruz. Y al hacerlo está diciendo que lo que Jesús hizo no fue suficiente. Anticristo es aquel que te dice que tienes que pagar el precio y que tienes que hacer y que tienes que ayudar haciendo. Se te olvidan las palabras del maestro en la cruz cuando dijo consumado es. La cuenta está saldada. Ya no hay nada más que hacer. No puedes hacer nada para ganarte el favor de Dios. Escúchalo bien de una vez por todas. No puedes hacer nada.
Ningún buen comportamiento tuyo va a dar el favor de Dios para tu vida. Y ningún mal comportamiento tuyo te va a quitar el favor de Dios, así como lo escuchas. Te mereces todo porque Dios te lo regaló. Recíbelo de esa manera. Y para aclarar a quienes están ahí pensando y un poco cabezones, si tienes mal comportamiento, pues vas a cosechar lo que vas a sembrar. Eres inteligente, ¿cierto? Pues no siembres mal, para que coseches bien. Tiene una mejor actitud, un mejor comportamiento. Bueno, ese no es el tema, pero te lo aclaro porque habrá alguien ahí rascando de la cabeza diciendo, bueno, eso es lo que no me gusta de la gracia, que la gente puede hacer y deshacer. La gente hace y deshace siempre. Solo que en algunas religiones lo hacen a escondidas para que no los pillen. Y cuando les va mal, le echan la culpa o al diablo o a Dios. Yo aquí no te estoy diciendo que Dios te va a castigar ni que el diablo te va a castigar. Y tampoco te voy a decir que Dios te va a bendecir. Es que ya estás bendecido con toda bendición. No tienes que hacer nada para que te bendigan. No tienes que hacer nada para recibir el favor de Dios. Ya lo tienes. Deja de estar pensando que anticristos, que 666, que la bestia, que el mundo se va a acabar. Vive la vida que Dios te dio hoy. Bueno, disfruta esta noche, disfruta este día, disfruta esta tarde. Disfruta lo que Dios te ha regalado. Cuando Dios no te necesite más acá, Dios va a recoger tu espíritu, tu alma se duerme, tu cuerpo se duerme y se acabó todo acá. Y te vas para el cielo o para donde sea que te vayas a disfrutar la presencia de Dios. Pero mientras que estés aquí, deja de tener una antivida motivada por la religión. Todo es malo. No mire para arriba, no mire para abajo, no se vista de esta manera, no coma. Por Dios. Es Dios quien te puso acá. ¿O a cuál de ustedes o a quién de ustedes el diablo lo puso acá en esta vida? Dios te puso acá para que disfrutes lo que Él hizo por ti. ¿Quién es el anticristo? No es un personaje que se va a levantar. Deja ya de... Discúlpeme la expresión, si le molesta, yo sé que, pero discúlpemela, deje ya de comer cuento. El anticristo no se va a levantar, el anticristo ya está. Es una corriente, es una forma de pensamiento que está desde el tiempo de Juan. Y Juan dijo, los primeros anticristos ya salieron. ¿Y de dónde salieron? No salieron del infierno, no salieron del mundo, salieron de la iglesia, porque no aceptan la gracia de Dios, no aceptan el favor de Dios, quieren el castigo a como dé lugar. Están enojados con Dios porque Dios regala la salvación. ¿Qué le parece a usted eso? Se enojaron con Dios porque Dios dijo, son bendecidos, les perdoné los pecados, tienen derecho a que les vaya bien. Y dijeron, ¿no le perdonamos eso a Dios? ¿A la gente hay que mandarla al infierno? Deja ya tanta religión. Abraza a Cristo. Abraza el evangelio de la verdad. Busca los textos. Devuelve el video cuantas veces sea necesario. Busca los textos. Solo Juan habla del anticristo y explica que ya estaba hace más de 1900 años. Iglesia, disfruta la gracia que es el regalo de Dios. Deja de pelear con el diablo. Mira, no produces en la empresa a veces. No tienes siempre el mejor estado de ánimo. No tienes siempre la mejor actitud porque no duermes lo suficiente. ¿Sabes por qué no duermen lo suficiente muchos cristianos? Porque se la pasan haciendo guerra espiritual de noche. Lee la Biblia. Dios hizo el día para que estés despierto y la noche para que duermas. La noche no la hizo Dios para la guerra espiritual. Oído, no tienes que pelear. Reinas por medio de Cristo. No tienes que ayudarle a Dios. Él ya lo hizo todo. Disfruta la vida. Duerme bien. Agradece los alimentos. Disfruta el aquí y el ahora. Bendice a Dios por tu familia, por lo que comes, por lo que vistes. Dale gracias por lo que eres en Él. Mire, ni la muerte podrá cambiar el estado que tienes ahora. ¿Sabes cuál es ese estado? Aunque los hombres te hayan empobrecido y aunque la iglesia te haya maldecido, tu estado es bendecido, bendecido, bendecido con toda bendición. Claro, ahí está tu mente y algunos diciendo, no, no puede ser así. Oye, pero ¿por qué no puede ser así?
o no tenemos el mismo Dios, o no tenemos la misma Biblia, o algo está pasando, porque la Biblia que yo tengo y el Dios en quien he creído y a quien cada día conozco un poco más, me enseña que Él quiere que yo esté bien. Mire, los que quieren verte mal, bueno, cuando estamos hablando de iglesia, los que quieren verte mal muchas veces es la iglesia, o sea, los líderes, los que te dirigen, qué sé yo. Bueno, los que te dicen que eres un pecador. Esa es la gente que quiere verte mal. Porque la Biblia lo que dice es que eres un santo y un justo delante de Dios. Y quizás esa es la razón por la que no disfrutas y no reinas, porque has aceptado el pensamiento de que eres miserable, de que eres pecador, de que estás endemoniado, de que no puedes, de que no tienes derecho, y con ese tipo de pensamiento uno no va a ninguna parte. Comienza a aceptar el pensamiento de la palabra de Dios, que te dice así, que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, prestarás y no pedirás prestado. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios le da a sus hijos sabiduría, ciencia, gozo, conocimiento, y pone a otros que no creen mucho a que amontonen para, a través de transacciones, hacer que ese dinero le llegue a los que aman a Dios, a los que le agradan a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, por muy bien que tú imagines, hay cosas mejores que Dios tiene para ti, pero no las recibes porque mentalmente estás bloqueado, porque los enseñadores que tienen, esos enseñadores han hecho contigo las tres cosas que hicieron los pastores de Israel, oído, durante todo el tiempo, desde la ley de Moisés hasta Jesús. Vinieron para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa es la gracia de Dios. Así que libérate. Libérate a ti mismo con la palabra. Permite que la palabra te libere totalmente. Libérate con la palabra. Anticristo, todo aquel que rechaza la gracia. Anticristo, todo aquel que pisotea y menosprecia a Cristo. Anticristo, todo aquel que piensa que la sangre de Jesús no fue suficiente. Ese es el verdadero anticristo. Oremos en esta noche, dando gracias. Eterno Dios, muchísimas gracias. Permítenos encontrarnos con tu palabra. Permítenos tener un encuentro verdadero, genuino con la palabra y un encuentro genuino y verdadero con Jesucristo resucitado. Acercarnos a Él, conocerlo más plenamente. Ayúdanos, Señor, en el proceso de desintoxicarnos y desligarnos del Jesús y del Cristo histórico, religioso, que nos han implantado, y permítenos encontrarnos verdaderamente con Cristo resucitado. Líbranos de ser como Pablo cuando era Saulo, que pensando que hacía bien y agradaba a Dios, era enemigo de Dios con sus acciones. Y concédenos la gracia que le concediste a Pablo, que a pesar de su comportamiento, te le revelaste para que te conociera verdaderamente. Gracias por cada persona que hoy ha estado y cada persona que escucha o mira el video en cualquier momento, en cualquier lugar. Que la palabra lo libere, lo liberte y que andemos en vida nueva, disfrutando todo lo que ya hemos recibido, lo que ya tenemos y a lo que tenemos derechos, no por comportamiento y no por pertenecer a una u otra religión, sino por aceptar con humildad en el corazón la verdad de la palabra de Dios, y es que en Cristo hemos nacido de nuevo. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno.